Damas y caballeros, se encuentran con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Santa Lucía, excelentísimo señor Allen Chastanet. Ladies and gentlemen, with us, the President of the United Mexican States, Mr. Enrique Peña Nieto, and the Prime Minister of St. Lucia, His Excellency Mr. Allen Chastanet. Enseguida, con la distinguida presencia de los mandatarios de México y Santa Lucía, se procede a la firma de instrumentos jurídicos entre ambas naciones, para lo cual los invitamos a ocupar su lugar. Now, with the distinguished presence of the President of Mexico and the Prime Minister of St. Lucia, we move on to the undersigning of legal instruments between nations. Se firma el memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de interés común entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de Finanzas, Crecimiento Económico, Creación de Empleo, Relaciones Exteriores y Servicio Público de Santa Lucía. Firma por México el secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Videgaray Caso. Firma por Santa Lucía la ministra responsable de Relaciones Exteriores, excelentísima señora Sarah Flood Boburn. The Memorandum of Understanding on the Establishment of a Common Interest Consultation Mechanism between the Ministry of Foreign Affairs of Mexico and the Ministry of Finance, Economic Growth, Job Creation, External Affairs, and the Public Service of St. Lucia will be signed. Undersigning by Mexico, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Luis Videgaray Caso. Undersigning by St. Lucia, the Minister responsible for External Affairs, Her Excellency Mrs. Sarah Flood Boburn. Se firma enseguida la Carta de Intención sobre Cooperación en materia artesanal entre la Secretaría de Desarrollo Social de México y el Ministerio de Equidad, Justicia Social, Empoderamiento, Desarrollo de la Juventud, Deporte, Cultura y Gobierno Local de Santa Lucía. Firma por México la maestra Liliana Romero Medina, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Firma por Santa Lucía la excelentísima señora Sarah Flood Boburn, ministra responsable de Relaciones Exteriores. The letter of intent on handicraft cooperation between the Ministry of Social Development of Mexico and the Ministry of Equity, Social Justice, Empowerment, Youth Development, Sports, Culture, and Local Government of St. Lucia will be signed. Undersigning by Mexico, Mrs. Liliana Romero Medina, General Director at the National Fund for the Promotion of Handicrafts. Undersigning by St. Lucia, Her Excellency Mrs. Sarah Flood Boburn, Minister responsible for External Affairs. Escuchemos el mensaje
del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Let us listen to the message from the President of the United Mexican States, Mr. Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Excelentísimo señor primer ministro. Es un gusto recibir en México, es un gran honor, sobre todo siendo esta la primera visita de Estado que realiza un primer ministro de Santa Lucía a nuestro país, en el marco de 38 años de tener una relación diplomática, pero sobre todo de amistad, y que su presencia y visita el día de hoy a México viene a reafirmar y sobre todo a darle un nuevo lanzamiento a la relación fraterna, de amistad, pero también de cooperación que queremos tener entre Santa Lucía y México. Sea usted bienvenido a nuestro país. Quiero compartirles, saludar también a la delegación oficial que le acompaña, a quienes representan al Gobierno de México que están aquí presentes y a todos los asistentes, señor representante de los medios de comunicación. Señor Primer Ministro, quiero compartirle que México reconoce los esfuerzos que usted ha emprendido en su país por impulsar importantes transformaciones en el ámbito educativo, en la agricultura, en materia de política fiscal y de infraestructura. Valoramos también el compromiso y liderazgo que ha promovido como presidente de la Organización de Estados del Caribe Oriental para impulsar la integración y cooperación de los 10 miembros que integran esta organización. La relación entre Santa Lucía y México, repito, desde hace 38 años, una amistad, una relación marcada por la amistad, el diálogo y la cooperación. Nuestra pertenencia natural al Caribe nos convierte en naciones hermanas que compartimos historia, cultura y un patrimonio común. Santa Lucía, hay que decirlo, es un importante socio de México en el Caribe y un vínculo de unión con la Organización de Estados del Caribe Oriental, cuya sede se encuentra en esta nación. Además, somos aliados en temas centrales de la agenda internacional, como la lucha contra el cambio climático y la gestión integral de riesgos y atención de desastres. Permítame agradecer al señor Primer Ministro y al pueblo de Santa Lucía las muestras de solidaridad que tuvieron para con México a propósito precisamente de los dos sismos registrados en el mes de septiembre que dejaron cuantiosos daños, pues más lamentable es lo irreparable, que es el fallecimiento de personas. Pero también junto a ello, pues una gran cantidad de daños materiales. Y como sabrá, estamos en este momento en el proceso de reconstrucción. Pero agradecemos la solidaridad expresada por su gobierno al haber ocurrido estos dos sismos. De igual manera, expreso de parte de México nuestra solidaridad a las naciones del Caribe Oriental que se vieron afectadas por el paso de los huracanes Irma y María durante el mismo mes de septiembre. Su activa labor para encauzar la ayuda humanitaria, señor Primer Ministro, ha sido fundamental en la atención de esta emergencia. Hace unos momentos tuvimos oportunidad de dialogar ampliamente sobre la relación bilateral entre ambas naciones. Decir que el nivel de comercio, si bien en volumen pudiera no ser de cifras tan significativas, sí vale la pena destacar que el comercio que hay entre ambas naciones se ha triplicado en los últimos 5 años. Pero hablamos también de cómo poder lograr una mayor cooperación entre Santa Lucía y México y también entre los países de la región del Caribe. Mañana que tendrá lugar la reunión de los países miembros del CARICOM y México, precisamente allá en Belice, creo que habrá espacio para poder dialogar y ampliar la visión que cada uno de los países miembros de esta organización compartimos para estrechar la relación, para lograr una mayor cooperación a partir precisamente de valores que compartimos y de entender con toda claridad las condiciones muy particulares que cada país vive. Uno de los retos más importantes que Santa Lucía y los países del Caribe enfrentan es el cómo fortalecer la resiliencia, su capacidad de hacerle frente sobre todo a los embates de la fuerza de la naturaleza. Cada vez son más frecuentes y constantes los riesgos y los efectos
que dejan los diferentes huracanes que pasan por esta región del Caribe. Y México está comprometido, y sobre todo de eso hemos hablado, de cómo apoyar y cómo cooperar con Santa Lucía y los países del Caribe para apoyar su capacidad de resiliencia. Cómo poder compartir también las capacidades tanto institucionales y experiencias que México ha tenido en materia de protección civil que puedan ser de utilidad y servir a los países de la región del Caribe. El día de hoy hemos signado 2 acuerdos, 2 memorándums de entendimiento que se suman a los otros que ya hemos signado en el pasado en materia educativa, en materia de tecnología, para impulsar precisamente el desarrollo de países como Santa Lucía. Es un país que el mundo reconoce, ha dado a la humanidad 2 premios Nobel, uno en economía, otro en literatura, siendo un país pequeño de la región del Caribe, pero que ha asumido con enorme valor, con gran determinación, posiciones políticas precisamente en la defensa de los valores que compartimos, como la defensa de los derechos humanos, nuestra democracia y la vigencia del Estado de Derecho. Quiero decirle al señor primer ministro que sepa, y quiero aquí públicamente reafirmarlo, que Santa Lucía tiene en México no solo a un amigo, sino a un país aliado para poder trabajar juntos en el desarrollo y prosperidad de nuestras sociedades, pero sobre todo para que México se signifique aún más en la capacidad de poder prestar cooperación, apoyo y respaldo a naciones hermanas como Santa Lucía y otras de la región del Caribe. Señor primer ministro, sea bienvenido a México. Es un gusto tenerle en esta que es su casa. Usted y para todos los miembros de la delegación que aquí la acompañan. Muchísimas gracias. Escuchemos el mensaje del primer ministro de Santa Lucía, excelentísimo señor Alain Chastanet. We will listen to the message from the Prime Minister of St. Lucia, His Excellency Mr. Alain Chastanet. En primero, señor presidente, quiero decir gracias tanto por todas las felicidades que haces de su oficina y de las personas de México para todos mis amigos que son aquí. Y puedo decir que es un tiempo que pasa, perdóname, que es, voy a decir en inglés, perdóname. It has been a long time that I've been wanting to come to Mexico. Desde que tenía la intención de venir a México. Quería venir a visitarle, señor presidente, pero también quería visitar al pueblo de México y felicitarles por el gran éxito que han obtenido. Quisiera empezar, señor presidente, con lo siguiente. Estamos muy agradecidos por todos los acuerdos bilaterales que tenemos con México en materia educativa, en materia hídrica y en materia agrícola. Somos un país joven. En el 79 obtuvimos nuestra independencia, así es que no compartimos esta gran historia que ustedes tienen aquí. Pero agradecemos lo que ha compartido su país, todo lo que nos han compartido con Santa Lucía. Quiero agradecer la generosidad que ha mostrado con las demás islas del Caribe. Agradecemos su liderazgo, así es que hablo a nombre de la Organización de los Estados del Caribe Oriental. Es una organización que presido y me dará mucho gusto verlo mañana en Belice. En esta reunión no nada más analizaremos el éxito de nuestros programas, sino cómo podemos fortalecer nuestros programas de aquí en adelante. En esta visita tuve la oportunidad de reunirme con el secretario de Agricultura y debo felicitarlo, señor presidente, y también al secretario de la Zagarpa por la labor tan increíble que han hecho. Debo decir que hemos hecho mucho, pero podemos hacer todavía más. Nosotros podemos agregar todavía más valor a la mesa de negociaciones. México es un mercado extenso, es el jardín del mundo. Realmente, si están pensando cómo diversificar las actividades en este hemisferio y en otras partes del mundo, estamos aquí para eso. Hemos aprendido mucho de su secretario y en particular la labor que está haciendo con avanzar el tema de la mujer.
Nos da mucho gusto poder aprender de lo que están haciendo para fomentar la participación de la mujer en las viviendas mexicanas. Quiero decirle que también nos vamos impresionados por el nivel de sofisticación de todo lo que hacen en sus demás secretarías. Debo decirle también que en la reunión que tuvimos con el secretario de Educación fue magnífica. Debo decir que es la oficina más hermosa que he visto en el mundo. El presidente del Banco Mundial, en una reunión reciente, habló de la educación. Dijo que ya no podemos tratar a la educación como un bien social. Debemos considerar como inversión de capital cualquier inversión que se haga en materia educativa. Ningún país podrá lograr su máximo potencial a menos de que tenga una fuerza laboral educada. Así es que quiero felicitarle, señor presidente, a usted y a su gabinete y a su secretario de Educación por el tipo de cambios que vemos que han implementado en la educación. Requiere de gran valor y no nada más hablar del cambio requiere valor, sino realmente instituir un cambio. Estamos nosotros en vía de hacer lo mismo y debo decirle que tanto su servidor como mi secretario de Educación salimos de esa reunión muy alentados y con un compromiso todavía mayor con los cambios que estamos implementando en Santa Lucía. Señor presidente, esta reunión y las reuniones que hemos tenido esta semana son reuniones en las que hemos tratado de extender un lazo con ustedes, con usted. México es un país que forma parte del G20 y como parte de ello, usted es un líder mundial y con ello viene una responsabilidad mundial. Este hemisferio en el que vivimos es uno de los hemisferios más competitivos del mundo. Por supuesto, hay otros hemisferios que están actuando de tal manera para ser más competitivos. Santa Lucía considera el éxito de México como propio y le deseamos a usted y al pueblo mexicano todo el éxito que puede caber en el mundo. El cambio climático es un tema tremendo. Ser más resilientes es uno de los temas más críticos que enfrentamos hoy por hoy. Tuve la oportunidad de reunirme con Justin Trudeau. También nos reunimos con otros líderes mundiales en las Naciones Unidas y hablamos de la resiliencia y de crear un fondo para la resiliencia. Y espero que podamos, que usted, señor presidente, sea un paladín en la siguiente reunión de la COP que se llevará a cabo en Bonn próximamente. Y hay otro tema que nos achaca, señor presidente. No podemos seguir hablando de la democracia, no podemos hablar de los derechos humanos y no podemos hablar del Estado de Derecho a menos de que estemos preparados para defenderlos. Para que este hemisferio siga avanzando y que pueda destacar, necesitamos defender estos valores. Así es que Santa Lucía muestra su solidaridad con usted y con la región para asegurarnos de que en conjunto ensalcemos estos valores. Me enorgullece el hecho de que sigamos luchando por estos valores cada día. Una vez más, señor presidente, a nombre de mi delegación, a nombre del pueblo de Santa Lucía, quiero darle las gracias por su hospitalidad que ha mostrado tanto usted como sus secretarios y extendemos nuestras condolencias por los terremotos que han sufrido y sé que ustedes están construyendo resiliencia y a veces se nos olvidan los terremotos del pasado y cuántas personas perecieron. Nos gustaría que nunca nadie más muera en un desastre como este, pero aplaudo lo que usted y su gobierno han hecho y lo que ha hecho el pueblo mexicano para fortalecer su resiliencia. Nos dará mucho gusto recibir su apoyo en el Caribe para poder fortalecer nuestra propia resiliencia. Muchísimas gracias. Es así como concluye este acto. Agradecemos a todos su amable asistencia y les deseamos una excelente tarde. This event has come to an end. We thank you for your attendance. Good afternoon.